muy buen día. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your love. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. Do it for. Yeah. Queridos estudiantes, bienvenidos a la lección número 4 de gestión pedagógica, hoy con un tema muy interesante, todo lo que tiene que ver con unas leyes y unas fundamentaciones de la ley colombiana, ya exclusivamente en lo que tiene que ver directamente con preescolar. Hoy vamos a hablar de los fines de la educación colombiana que van orientados hacia preescolar y entramos ya con nuestro decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 que habla precisamente de todas las consideraciones que se reglamentan como tal a partir de la legislación colombiana en nuestra ley 115 general de la educación de 1994. Para hablar un poco, vamos a empezar hablando de todo lo que tiene que ver precisamente con los fines de la educación colombiana que se completen y que se ven determinados en una ley general de educación que es la 115 de 1994 y que nace a partir de una historia más que todo política, precisamente entendiendo y haciendo un llamado desde la UNICEF, quien es, digamos, la encargada de promover todo lo que tiene que ver con los derechos de la niñez. Importantísimo acá entender esta parte, digamos, esta línea política, porque Colombia al fin y al cabo es un país que hace parte tanto de la ONU como la UNICEF y de ese orden de ideas se acobija en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, entre ellos entra toda la parte del derecho a la educación y en donde precisamente a partir de nuestra constitución política de 1991 se empieza a regir ahí desde lo macro. ¿En qué sentido? Precisamente en ese artículo que habla del derecho de la educación. Pasamos por la ley 115, que es la parte, digamos, general que encontramos en todo lo que tiene que ver con algunos ítems de orientaciones curriculares, del PI, a nivel general de todo lo que comprende la macro de la educación. Toca muy por encima lo que tiene que ver con educación preescolar y ya a partir de los fines de la educación colombiana, ya si hablamos de preescolar y ahí sí nos centramos a nuestro decreto 2247. Listo, hablamos de unos fines de la educación en cuanto a todo lo que tiene que ver con preescolar, cuando hablamos de un pleno desarrollo que deben de tener los niños sin ningún tipo de limitación y entendiendo toda la parte obviamente de las diferentes dimensiones que como tal el niño se le conoce o al niño se le trabaja. Importantísimo entender que también se habla de todo lo que tiene que ver una formación hacia el respeto y a la vida de los derechos humanos, una participación obviamente en todo lo que tiene que ver, digamos, en una vida política, que aunque a nosotros nos parezca de pronto algo irónico, sí, la vida política está metida o incluida directamente en los procesos de preescolar. Van a decir, ¿en qué aspecto, profe? ¿Cómo así? Precisamente cuando nosotros hacemos en el colegio todo un proceso democrático a través del personero o personerito en este caso para nivel preescolar. Obviamente, todo lo que tiene que ver con una educación que vaya desde la parte cultural y desde la parte de las tradiciones, entendiendo todo lo que es la diversidad y lo que hablábamos, entendiendo que Colombia también se categoriza como un país multicultural y pluriétnico, donde obviamente a partir de la diversidad también se puede crear y enriquecer toda la parte cultural y toda la parte de la formación. Vamos encaminados también hacia mirar todo lo que tiene que ver una línea científica en cuanto a todo lo que tienen que ver obviamente con los avances históricos o sociales geográficos y donde se habla de una comprensión crítica hacia la cultura, un creación y un fomento hacia una conciencia de la soberanía nacional y la parte obviamente de Latinoamérica y del Caribe. Importantísimo que dentro de todo lo que nosotros trabajemos con los niños,
Estos fines de la educación van implícitos en la parte más importante, que es precisamente el desarrollo de una capacidad crítica, y que de alguna u otra manera nosotros tenemos que ir enfocados hacia mirar que todos somos seres sociales y que el niño que yo recibo desde mi primera infancia yo lo tengo que educar para que el niño más adelante sea un ser social, es decir, un ser útil para la sociedad, que es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Hablamos obviamente de todo lo que se habla de una adquisición en cuanto a la conservación del medio ambiente, la protección obviamente de todas las riquezas naturales, que lo vemos en todo lo que tiene que ver implícito con los diferentes proyectos transversales y mediante los diferentes proyectos y temáticas que manejamos de manera interdisciplinar. Estos proyectos transversales nosotros lo vamos a mirar de la mano con todo lo que tiene que ver con los planes de estudio, porque los proyectos transversales permiten precisamente articular diferentes temas que obviamente no están implícitos dentro de un plan de estudios y nos permiten como tal crear cierto tipo de conciencia y cierto tipo de cultura, ya sea por ejemplo la democrática, la política o precisamente la ecológica. Todo lo que tiene que ver obviamente con la parte obviamente de la promoción y preservación de la salud y de la higiene, un tema que actualmente por obvias razones ha sido muy importante. Todo lo que tiene que ver obviamente que el estudiante ingrese a un sector como tal educativo. Listo, esto a nivel general hablan y son el norte de todo lo que tiene que ver en cuanto a la acción educativa y todo lo que tiene que ver directamente en lo que los colegios pasan implícitamente. Estos fines contribuyen o ayudan a que nosotros, las o los docentes, estemos dispuestos y tengamos la capacidad de atender en cualquier situación al niño que venga, teniendo en cuenta las diferentes necesidades que el niño pueda presentar, ya sean necesidades obviamente sociales, económicas o obviamente entendiendo todo lo que es el contexto también de la parte familiar. A partir de los fines, nosotros como docentes ya tenemos que empezar a conocer un poco lo que se habla y lo que se habla a partir de qué, de la legislación. Una cosa, como se les he dicho en clase, es lo que nosotros trabajamos desde la parte pedagógica, desde la parte cuando estamos directamente con los niños. Y otra cosa muy diferente es todo el trabajo institucional que nosotros como docentes tenemos que hacer después de que los niños se vayan. Por eso es muy importante que en esta partecita o en esta materia de gestión académica nosotros también sepamos trabajar precisamente los diferentes procesos que se dan dentro de ese proceso o dentro de ese quehacer docente en cuanto a la parte administrativa. Como se los decía en la primera clase, hablamos de muchos requerimientos que tiene Secretaría de Educación y son requerimientos que no tienen que trabajarse necesariamente para con el estudiante, pero que sí son indispensables para el objetivo de lo que nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Dicho eso, hablamos del decreto 2247 de septiembre 11 de 1997. Acá nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver directamente con los artículos que habla únicamente de la educación preescolar. Importantísimo que en el momento que nosotros estemos en clase vamos a leerlo uno por uno y vamos a hacer retroalimentación. Yo les voy a hablar de pronto de los ítems más importantes. Vamos a hablar de obviamente el segundo, que es el más importante, digamos una de las partes más importantes, que es entender que preescolar se divide en tres, lo que es prejardín, jardín y transición a partir de los 3, 4 y 5 años respectivamente. Pero es muy importante porque aquí nos hacen la claridad que no es obligatorio que ningún niño que se vaya a matricular, por ejemplo, a jardín tenga que haber cruzado prejardín y que tanto los colegios oficiales y privados tienen que ajustarse toda la parte obviamente de la educación a partir de este decreto. Ahora hablamos que el grado transición solo lo tienen los colegios oficiales o los colegios públicos y dicho esto, también es importante que nosotros entendamos que eso corresponde como tal a la edad. Importantísimo entender que a partir de acá se denomina también transición o grado cero.
Listo, hablamos de todo lo que tiene que ver que si los colegios van a establecer, digamos, el preescolar, tiene que estar implícito directamente en el PI. Obviamente también dentro del PI y dentro del manual de convivencia tiene que ir implícito, obviamente, todo lo que tiene que ver con sus horarios y los diferentes medios que se hacen para garantizar, obviamente, el préstamo o de este servicio. Importantísimo que cuando estamos hablando de educación básica, que ya es a partir de primero, no es obligatorio que los niños hayan cursado un preescolar. O sea, no se vuelve un requisito como tal obligatorio y importante porque es importante que nosotros entendamos que también nos dicen que las instituciones privadas, sobre todo que solo ofrezca prejardín, jardín y transición, tienen que asegurar una continuidad, es decir, buscar con colegios, con convenios que les asegure la continuidad para una educación básica. Hablamos obviamente de los requisitos de matrícula que son muy importantes, que los mínimos son registro civil y registro en cuanto al el tema del esquema de salud, que hablamos más que todo de las vacunas. Y importantísimo entender que ninguno que si de pronto no presentan los padres de familia los documentos, no es causal para que no se les dé cupo. Por el contrario, con más veras tienen que dársele todo lo que tiene que ver con el cupo. Eso en cuanto a la primera partecita, digamos, que son las disposiciones generales. En la segunda ya encontramos unas orientaciones curriculares, donde ya encontramos los principios de la educación preescolar, donde ya hablamos de un currículo, donde hablamos obviamente de toda la parte de los proyectos, de las lúdicas, donde hablamos de que el preescolar, esto es importante, es un proceso integral, sistemático y permanente, participativo y cualitativo. Cuando hablamos de que es un proceso cualitativo, nosotros miramos es todo lo que tiene que ver con las cualidades. Es decir, que nosotros no cuantificamos, es decir, que nosotros en preescolar no medimos por números, sino se evalúa directamente por cualidades. Al evaluarse por cualidades, se dice que ningún niño tiene o que nosotros como docentes no podemos hacer que los niños pierdan porque es un proceso como tal de socialización. Entonces, por eso es que el preescolar como tal no se pierde. Entendiendo todos estos lineamientos de los procesos curriculares y los indicadores de logro, es importante que nosotros entendamos que eso lo maneja directamente el Ministerio de Educación. Y ya encontramos las disposiciones generales, que es la conformidad de cómo se tiene que aplicar como tal este decreto. Esto a nivel general, rescatando los ítems más importantes. Listo. Vamos a hablar de nuestra evidencia para esta semana. Vamos a hablar de el artículo 11, en el capítulo 2, que habla acerca de las orientaciones curriculares. Hablamos de 3 principios de educación preescolar: integralidad, participación y lúdica. De ahí van a hacer que ustedes van a hacer un friso con 2, 3 imágenes de cada una de cómo se integran en el aula de clase. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Feliz día.